Hace rato ya que está afuera y nos vuelve a acompañar en este ciclo el periodista, el investigador, el escritor, el gran amigo, autor de un libro que acaba de publicarse, El Infidente, la historia secreta de un terremoto político y económico que alude al famoso caso de la infidencia. Claro, ahora que lo miro bien, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan. No cuento. Ninguno de ustedes se acuerda de ese acontecimiento. Por eso, ese era el comienzo de mi charla. Ahí está. La afana siempre. Bueno, lo cierto es que con mucha alegría y mucho aprecio este hombre que ya hace tanto que vive en España y que por suerte cada tanto publica algún libro que sirve como excusa para bajar al sur y vernos en instancias como este tipo. Con mucha alegría recibimos a RR, Raúl Ronzoni. Hay algo que Alejandro no les dijo o les mintió. Y es sobre la entrevista a Héctor Lescano. No lo entrevistó por ser el embajador de Uruguay y por estar presente en la feria, sino porque el 50% de la entrevista correspondió a 2 hinchas de Liverpool. Esa es la verdad. Es verdad. Siempre le digo a Lescano que es ahora mi embajador predilecto, como fue mi ministro predilecto, como el diputado radido del Partido Independiente, es mi diputado predilecto. ¿Y por qué? ¿Por las ideas? ¿Por los proyectos? No, porque es hincha de Liverpool, igual que yo. Y porque además es uno de los hombres más honestos del sistema político uruguayo. Coincido, señor. Coincido, señor. Me comprenden un poco la generalidad de la ley, porque tengo cierta amistad cultivada desde hace muchos años, pero está muy bien lo que decís, porque además reafirma una cosa que conviene hacer, ¿verdad? Y yo creo que trabajos como el tuyo y tu trabajo en búsqueda han ayudado. Primero, al erradicar de una buena vez por todo que, porque sos político, yo no tenga que estar vigilante en tu tarea. Pero también, del mismo modo, erradicar de una vez por todo que porque sos político, sos una manga de tal por cual. Y de que los buenos son solo los que piensan como yo. Ahí está, ¿verdad? Esa lógica, por suerte no sé, debemos derrotarla, ¿verdad? Porque ni los políticos, ni los escritores, ni los bancarios, ni los panaderos son todos iguales. Claro. De buenos, de honestos, de talentosos, de trabajadores, de éticos, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos recordar siempre. Bueno, te quería preguntar, ¿qué cosa de España te sigue enamorando, entusiasmando quizás? ¿De España? De España. Todo. La higiene, no hay pozos en las calles, viajo en ómnibus con calefacción y aire acondicionado, el chofer saluda, los choferes de los taxis saludan y te ofrecen el diario, los empleados del ayuntamiento, es decir, de la intendencia de donde yo vivo, que es Valencia, una vez por semana, una vez cada 15 días, cortan el pasto de las plazas y de los parques y las setos, porque me traje una lista del supermercado de la última compra que hice allá y me fui al supermercado acá a mirar y es el 20%, entre el 20 y el 30% más barato allá, porque no tengo amigos, porque cuando uno se va de mayor es muy difícil hacer amigos. Los amigos son... ¿Ese es el punto débil, quizás? No me interesa tener amigos allá. Porque si no es recíproco no sirven. Obvio. Y los valencianos son muy distantes. Rara vez te invitan a la casa, rara vez te invitan a tomar un café. Y bueno, y hay que acostumbrarse. Uno elige dónde va y donde fueres es como lo que vieres. Es así, desgraciadamente. Pero cuando uno viene a Uruguay, de la misma forma que decía lo del Lescano, sobre todo después de un tiempo largo en un país en el que uno goza de ese tipo de beneficios estéticos, de mejor sistema de vida, cuando uno viene acá, el golpe en la frente es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Yo entiendo que haya uruguayos que no lo sienten, digo, por amor, por patriotismo, o porque se acostumbraron. El otro día le decía esto a un amigo y me decía, pero no te entiendo. Mira, es como una pareja que se va a vivir juntos y compran lo elemental y la primera noche que se acuestan miran hacia el techo y ven que del techo pende un hilo eléctrico y una bombita atada en el portal, ¿cómo se llama? Ya me he perdido. Portalam. Entonces le dice ella a él, tendríamos que comprar un plafón. Es cierto, tendríamos que comprar un plafón.
y ese diálogo se repite a lo largo de 3 meses. Toda la noche. El plafón no aparece, hasta que nunca más hablan de la bombita, porque la terminaron incorporando a su mundo. Entonces, cuando uno incorpora a su mundo, va conduciendo, y yo manejé los 4 primeros días y dije, devolví el auto acá. Nadie pone el señalero para cambiar de senda, las distancias no se guardan, te demorás 2 minutos y te tocan la bocina y te insultan. Es muy, muy fuerte, pero uno lo nota más cuando viene de afuera. El que vive aquí lo nota menos, porque lo terminó incorporando, lo terminó viviendo Y cuando tú decís eso, hay gente que te dice, entonces ¿para qué corno venís? Quédate allá. Y si en lugar de decir, vamos a hacer lo posible por cambiarlo. Bueno, pero lo que tiene de bueno volver es que uno se encuentra con amigos como Alejandro, de la vida y de la profesión, y con otros amigos, y que el tiempo no da para tenerlos a todos el tiempo que uno quiere, atesorarlos, meterlos en una cajita del corazón y llevárselos. Le decía a Alejandro que cuando empezó a hablar del libro, del Infidente, yo veo que la mayoría de la gente que hay aquí, por lo menos por sus edades, vivieron esa etapa del Uruguay. No sé si recuerdan qué fue lo que sucedió y si recuerdan por qué lo del Infidente. Les voy a contar cómo empecé el libro porque es muy interesante. Yo empecé el libro con un objetivo diferente al que finalmente tuvo. El 29 de abril de este año se cumplían 50 años de la llamada Infidencia, que tuvo lugar el 28 de abril de 1968. Entonces empecé a investigar cómo había sido el proceso por el cual el periodista de la época del diario BP Color, Alberto Astesiano, había llegado a obtener esa noticia que para mí es la primicia más grande en la historia del periodismo uruguayo. ¿Ya? Por varias razones. Primero, porque nunca se desmintió. Segundo, porque se confirmó a los 3 días. Tercero, porque fue el único que la obtuvo. Cuarto, porque produjo un terremoto político y económico en el país, que movilizó al Senado, a la justicia penal, a los militares, que estaban ya haciendo ruido de sables de hacía rato, y porque se extendió durante 50 años, inmodestamente y Mentira, inmodestamente no. Para mi satisfacción, este libro le pone punto final a las acusaciones que sufrió Valle durante 50 años de que era el infidente y se había beneficiado económicamente él y sus amigos. Cuando vengo transitando en la búsqueda de por qué Astesiano, el periodista, cómo llegó a tener esa noticia, empiezo a investigar y a caminar por distintos senderos, hasta que me topo, un poco de casualidad, otro poco de suerte y otro poco por empecinamiento, con el nombre del infidente. Entonces, la historia del libro cambió. Una historia que era casi una novela policial sobre la búsqueda de una noticia, se transformó en casi una novela policial, en una historia policial con relato de thriller, que deriva hacia el tema político y económico. ¿Qué demuestra esto? ¿Por qué pasó durante 50 años y nadie se le ocurrió buscar? Yo me gusta hacer periodismo de periodista, pero era tan imposible si yo lo encontré a 10.000 kilómetros de Uruguay y encontré los datos y las referencias y no era imposible, era posible. Lo que pasa es que, o por desidia, por abulia, por haraganería, o por intereses partidarios para seguir pegándole a Valle, no se profundizó. No se profundizó. Yo le decía a Alejandro lo importante que es investigar, porque yo cada vez que vengo trato de llevarme insumos para escribir, y como esta vez quiero dejar estos temas y pasar a escribir una novela, me pasé días en las bibliotecas de varios diarios, y ayer, si será importante, encontré algo que me va a servir para mi próxima novela, que les voy a contar y voy a compartirlo con ustedes. O sea que estamos teniendo casi como el embrión, ¿no? Sí, es más complejo que esto. Pero bueno, en los avisos fúnebres del diario El País, encontré varios avisos fúnebres de un médico, cuyo nombre no voy a decir, que falleció en el año 2016. Entre los avisos hay de sus compañeros de promoción, de los hospitales en los que trabajaba, de sus amigos, de sus familiares, de su esposa, y todos los avisos citan
el dolor que seguramente está sufriendo su esposa por la muerte de su esposo. Sigo mirando los avisos y me encuentro el último, estos son los avisos fúnebres, y me encuentro el último con este recuadrito que dice así, con el nombre del médico. Falleció el día tal, punto. Contigo se fue la mitad de mi vida. Por siempre juntos. Te amaré por siempre, tu bombón. No, trabajaba en una confitería. El mismo día que estaban los otros. Es la mitad de la vida. Es decir, lo compartió durante... Ay, sos divino. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo ahí? ¿Qué dijiste, mi amor? Ah, no, pensé que habías dicho es la señora. Sí, no. Ah, sí. Las esposas no dejan ese tipo de mensajes. Y menos el mismo día. Yo le decía a las chicas de la cafetería que si tienen algún amante casado, que por lo menos lo asuman y traten de hacerle firmar un compromiso de que no mande ningún aviso fúnebre. Entonces digo, la búsqueda incesante, o por vicio, por curiosidad, por pasión, por necesidad, siempre te lleva a algo. Siempre, siempre. Y a mí me llevó el infidente. Y el infidente era un alto funcionario del gobierno de la época, presidente de un banco. Gobierno del Partido Colorado. Gobierno del Partido Colorado, Jorge Pacheco Areco, que había sustituido por su muerte a Óscar Gestido, que falleció el 6 de diciembre del 67. O sea, Pacheco llevaba enero, febrero, marzo, 4 meses de gobierno. El periodista, muy gracioso, fue yo, en un abril como este, pesado, agobiante, incómodo, tenía 50 años, que no son los 50 años los de hoy. Los 50 años del 68 eran los 50 años de un tipo de 60 quizá. Claro. Lo cual vemos muchas veces en el cine. Si vemos a los actores de la década del 50 con su bigotito y el sombrerito, parece que tuvieran una edad mucho mayor de la que en realidad tenían. Con los futbolistas incluso, ¿no? Exactamente, sí, es verdad. Yo siempre Nasasi. Sí, Nasasi claro. tenía 52 años, no me bromes. Claro, ¿no? Que uno lo ve así con sí. Nasasi, el capitán Artigas, Nasasi. Sí, claro. Más cerca de Artigas que de un muchacho que juega al fútbol. Y sin embargo era un muchacho que jugaba al fútbol. Sí, es verdad. Y ese periodista entonces era gordito, petizo, de piernas cortas, calvo. Estamos ahí, aguantame 6 meses. Pero el empecinamiento lo llevó a recorrer la ciudad, corredores de cambio, senadores, a ir a la vieja casa de gobierno, el Palacio Esteves, frente a la Plaza Independencia, que era donde estaba la presidencia de la República. Y hasta que el individuo lo que pasa es, ¿van a comprar el libro? Si van a comprar el libro les cuento, si no, no les cuento. Ahí va, hagamos un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo. Que no cuente, pero todos vamos a comprar el libro. Yo me lo voy a sacar. Ah, mirá qué fe que te tenés. Está bien. No, bueno, pero por lo menos son 3 libros, ¿no? Tenemos 2 y uno de FIFA, la trama secreta de la mafia, que fue el anterior. ¿Cómo ha cambiado el país en solo 50 años? El ministro de Hacienda de la época, César Charlone, padre de un director de teleteatro de televisión, César Charlone Ortega, abuelo de un director de cine, Adrián, ¿cómo se llama Charlone? ¿No es César? ¿El director? César, también se llama César. Es el abuelo, creo. Convoca, ante la crisis económica que vivía el país, hay que ver la gráfica de la inflación, de lo que era, solamente te abrís la página y te asusta, temblás. ¿No? Convoca al equipo económico de gobierno de la época a una reunión en Casa de Gobierno, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde Pacheco vivía. Los recibe Pacheco a las 9 de la mañana en la escalera de la residencia, son 4 o 5 escalones. Al entrar a la residencia presidencial, a la derecha hay un salón para reuniones y a la izquierda hay otro salón. A la derecha se ubica el ministro de Hacienda con los demás integrantes del equipo económico, entre los cuales se destacaba ampliamente Enrique Iglesias, que en ese momento fue el primer presidente del Banco Central. El Banco Central se había aprobado por la reforma constitucional de 1966.
pero adentro ya estaba el periodista. Había llegado antes que todos y estaba adentro. Iglesias me comenta, me dice, es increíble, se movía como si fuera su casa. Yo no lo podía creer. Hoy eso es impensable, absolutamente impensable. Es tan impensable como siquiera acercarse al presidente para tirarle la mano y darle la mano. Salvo que uno tenga cáncer y lo trate por un oncólogo. Pero si no, es muy difícil. Entonces, el tipo estuvo ahí toda la mañana, dando vueltas. A las 12 termina la reunión, luego que se tomó la decisión a puerta cerrada de la devaluación. Los ministros se van a cenar, a almorzar a la casa de Enrique Iglesias, y el periodista desde ahí llama por teléfono a su fuente. Quedan en encontrarse en el centro, en lo que era el bar del Rex, al lado del cine Rex, que hoy es la sala Citarrosa. Quedan en encontrarse a eso de las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde se encuentran. Y la fuente le confirma que efectivamente se va a producir una devaluación. Y no le utiliza la palabra devaluación, utiliza corrección cambiaria. A partir de ahí se produce el escándalo. Los senadores, sobre todo los herreristas de la época, insisten, junto con Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira, a convocar a una comisión investigadora para investigar cómo se enteró el periodista de la infidencia, cómo se enteró el periodista de la devaluación. El diario la publica, la reunión en la residencia presidencial fue el 27 de abril de 1968. El diario publica la noticia el domingo 28 de abril de 1968. Y la publica en la primera página, pero casi discretamente. Pone el dólar oficial a 250. No dice habrá devaluación, no dice cuándo se producirá, no dice por qué se producirá. Adentro, el diario, en otra página interior, amplía un poco esa información. En ningún momento, porque así se lo dijo su fuente al periodista, el periodista no era un tipo, no era universitario, ni tenía una gran preparación, ni tenía una lucidez como la que podían tener en la época César de Candia, por citar alguno. Y entonces le dice, va a haber una corrección cambiaria. Entonces en el diario le dice, una devaluación. No, a mí me dijo corrección cambiaria. No, pero eso es una devaluación. Yo no puedo poner devaluación si me dijo corrección cambiaria. Entonces produce una discusión en el diario y los encargados del diario le dicen, llamalo de nuevo y preguntale. Entonces lo llama y le dice, sí, es una devaluación. Eso significa devaluación. Eso significa devaluación. Acá Dale, hay algo que incluso leyéndolo a mí me generó como, ¿por qué el periodista que casi como una mosca, ¿no? Sí, claro. En un lugar en una el que mosca estaba... amiga de Pacheco. ¿Eh? Una mosca amiga de Pacheco. Claro, porque tenía un acceso privilegiado, ¿no? Pero convengamos que en todo caso no debió estar ahí. No, claro. Escucha. ¿Por qué necesitaba una fuente si él había escuchado eso? No había escuchado. Iglesias me dice en otra parte, que a él le contaron que el que le dio la primera noticia fue Pacheco, al periodista. Iglesias, diplomático de raza, si los hay, me agrega, pero eso yo no puedo confirmarlo. Me lo dijeron. Yo creo que el que le dio el primer dato fue Pacheco. Y él llama de ahí a su fuente y confirma el dato con su fuente. Claro. Reconfirma. Al lado de la sala Citarrosa. En el bar del Rex. Sí, en la 18 y Julio Herrera. 18 y Julio Herrera. Y yo estoy convencido que ni la fuente ni Pacheco se dieron cuenta de la magnitud. De la magnitud del despelote que iba a haber. Porque ¿por qué? Si lo que pasa es que si les digo esto, le voy a decir el nombre de la fuente, pero un hijo de la fuente, la semana pasada en Búsqueda, me critica porque yo culpo a su padre de algo, como si yo dijera que cometió un acto delictivo. No, yo lo que hago es identificar a la persona que le dio la información sin ningún interés pecuniario ni sin pretender beneficiarse del dato, porque además no podían beneficiarse. El diario lo publica el domingo 28, los cambios cerrados y el banco cerrado. La devaluación es a partir del 29.
con feriado cambiario dispuesto por el gobierno. O sea, que si se hubieran enterado el 26 de que iba a haber devaluación, de repente el mismo 26 salen corriendo al Banco República, compran dólar, esperan hasta el 30 y los cambian. Pero eso no ocurrió. Por eso digo que la historia que se tejió sobre Jorge Valle... Pero, sí, dime. pero justamente porque lo estás planteando con tanta claridad, que acá surgen dos preguntas que a mí siempre me llamaron mucho la atención. Vos decías más temprano, con todo derecho, pero pará, ¿por qué nadie de los medios, periodistas de a pie, hasta si querés cierto esfuerzo de la academia, ¿no implicaba una labor increíblemente ardua? Pero hay que trabajar. Bueno, está bien, vos decís, puede que y haya... no tener intereses partidarios. Puede que haya algo de vagancia, se atraviesan los intereses partidarios. A más de uno le venía bien que Jorge Valle luciera con una mancha que no era justa. Claro, era un candidato creciente. Ahora bien, te pregunto, pero el tiempo ha pasado, Jorge Valle hace muy poquito murió, obtuvo su viejo, preciado y querido anhelo, fue presidente de la República. En las elecciones del 99. Sí, pero la pregunta es, primera vez que hay doble vuelta en Uruguay, ¿no es cierto? Sí. La pregunta es, a mí siempre me ha generado una sensación de que tampoco Jorge Valle hizo mucho para... Yo se lo pregunté a Jorge. Sí. Yo se lo pregunté. Pero porque coincidís. Porque sin ninguna duda. Era, bueno... Y la respuesta de Jorge, a la luz de esto me la dio hace 2 años, sí. Me dice, mira hermano, era yo contra el mundo. Yo contra todos los medios, sobre todo los de izquierda, evidentemente. Si yo levantaba un centro, entran a cabecear 50 y me revientan contra el suelo. Entonces yo preferí mantenerme callado. Y es un razonamiento que, bueno, uno podrá discutirlo, cómo convencía a la gente después de ese escándalo monumental que se inició en el diario El Debate con el senador Washington Guadalupe de Rodríguez, que siguió una serie de conferencias con el doctor Julio Herrera Vargas, que era compañero, que era integrante del directorio del Banco Central, del Banco República, y que dio una serie de conferencias a lo largo y ancho del país, diciendo que Jorge Valle se había beneficiado y sus compañeros lo llevó a comprar dólar porque es un pillo. Es muy difícil pelear contra eso. Si miramos, por ejemplo, en el año 99, esto fue en el 68, el diario del Partido Comunista, el semanario del Partido Comunista, Carta Popular, publica esta tapa, que dice, infidencia escandalosa. 99. Y Jorge Valle ganó las elecciones igual. ¿Por qué? Porque seguían tratando de trabar que Jorge Valle, que era, pues, uno podrá discrepar, yo discrepo enormemente con muchas de las cosas de Jorge Valle, pero nadie puede dudar que es un tipo inteligente, peleador, batallador, que no se achica, que es capaz de decirle cualquier cosa a cualquiera. Entonces, la traba era trabar, parar. Hay otro asunto que a mí siempre me ha llamado la atención y que vos recién lo insinuaste, y era, aún teniendo el dato de la devaluación, era un dato que desde la perspectiva de sacar provecho propio lucía inútil. Totalmente. Por lo que acabas de decir. Sí. ¿Cómo es que ese argumento no fue también defendido por el propio Jorge Valle? Y agrego otra. En Uruguay somos pocos y nos conocemos, más allá de que uno puede igual mandarse las suyas y tener, digamos, plata mal ganada, por decirlo de algún modo, metidita en el colchón, ¿no es cierto? Claro. Pero, estando cerca o estando lejos de la figura política y su trayectoria de Jorge Valle, me parece que en líneas generales nadie duda que Jorge Valle, más bien con los temas de la plata, siempre tuvo problemas. ¿Verdad? Problema. Yo cuando era periodista político y lo iba a ver, vivía en un apartamento de la calle Acevedo Díaz, que le había prestado un amigo, andaba siempre descalzo, porque le gustaba, no porque no tuviera zapatos, con una bata roja que era una vergüenza, no se la pondría nadie la bata roja esa, deshilachada, con 2 sillones que le salían los resortes para arriba, que habían sido de Baltasar Brum. Y tenía un amigo que vivía con él y le decía, ¿querés comer? Me dice un día. Y digo, bueno, vos hervite unos tallarines, pero de los baratos, no hagan los otros.
Era un pelado, hasta que dio, el amor lo llamó a su puerta. Pero en todo caso, el amor, no la infidencia. No, claro. A eso voy, porque me parecía como una cosa que se veía blanco contra negro, ¿entendés? Pero no estamos hablando de un chorro que vive en una mansión que tiene 4 estancias, que viaja desde cuenta, que lleva y se lleva los dólares a Suiza y que... No, estamos hablando de un tipo que más bien tuvo grandes dificultades, o por lo menos dificultades. Dificultades también por su propia forma de ser, ¿no? Está bien. Él tiraba mucha plata y malgastaba la plata y jugaba mucho las carreras y compraba caballos que no servían para nada. Y digo, un poco culpa de él también, ¿no? Pero digamos, no luce como el bandido. Siempre eso me llamó la atención. El bandido que se entera de un dato por estar en un lugar privilegiado. Repito que este razonamiento va más allá si está cerca o lejos de la figura de Jorge Valle, ¿verdad? Este libro, mirá que tengo años en este negocio, me abrió la cabeza en un montón de cosas. En el sistema político todo vale. Es terrible. Es terrible. Hoy leí unas declaraciones del exdiputado frente amplista, ahora herrerista Gonzalo Mujica, sobre la Fiscalía de Corte y sobre el fiscal que archivó uno de los expedientes de Conso. O sea, el fiscal de Corte le da órdenes a los fiscales para que hagan lo que quieran, son el del gobierno, pero es un atrevido del diablo. ¿Pero de dónde saca? ¿Cuáles son los elementos para acusarlo? De un delito, además. No es una acusación gratuita, de un delito. Entonces, ¿todo vale para obtener votos? No me quiero ir del tema, Raúl, pero justamente en este caso, el que lee con mínima atención, no se necesita ser un experto, advierte que el fiscal está diciendo, desde la perspectiva legal no tengo herramientas, pero este hombre se mandó la suya. Lo dice expresamente. Es decir, es como... pretender otra cosa es saltearnos casi el Estado de Derecho. Es decir, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas. ¡Métase! Pero... porque a mí no me gusta hablar de los padres y de los hijos, porque los padres son los padres y los hijos son los hijos. Pero convenamos la señora que es amiga de una madre, que el ADN siempre algo se transmite de un lado hacia el otro. Acusar al fiscal Pacheco de trabajar para el gobierno es desconocer la historia, porque la desconocen, porque... El fiscal Pacheco es hijo de Pacheco Seré, el firmante de la disolución de las cámaras con Bordaberry. Es decir, si es una familia en la que no hay gente de izquierda, o por lo menos no se heredó el ADN de izquierda, es esa. Mal puede... yo no lo conozco a Pacheco, pero mal puede trabajar Pacheco para el gobierno. A mí hay incluso que tiene que ver con otra situación, porque todo esto, el incidente, a mí cuando lo leí, lo que también me resultó interesante, no solo por la anécdota que casi tiene que ver como parte fundamental del folclore uruguayo, de los cuentos, de la política, de las zonas oscuras, ya lo vemos, presuntamente oscuras de tal o cual, sino que también es un interesante acercamiento a una época, a un momento histórico, ¿no? Claro. Y vos recién decías... Un momento histórico clave en la historia del país. ¿Qué te parece? Clave. Yo vengo recién de un debate a propósito, bueno, esta cosa que no está saldada, y yo creo que en alguna medida está bien que no esté saldado, porque todos tenemos derecho a tener percepciones distintas de las cosas, no hay que temerle a la diferencia. Sí. A mí no me preocupa, a mí me preocupa cuando no se hablan de los temas. Hablando después, yo qué sé. Bueno, pero... hay un asunto que me parece interesante y es el que vos insinuaste. Dijiste, claro, esto de alguna manera fue utilizado por la izquierda, pero yo iría, me apoyo en esto, un poquito más allá. La propia fraccionalización de los partidos, las distintas tendencias que siempre habitaron en todos los partidos, eso es histórico, es un rasgo de los partidos nuestros, ¿verdad? A integrantes de su propio partido y a integrantes del Partido Nacional le venía fenómeno. Totalmente de acuerdo. Le venía fenómeno. Totalmente de acuerdo. Era la época de oro de la lista 14 y la lista 15. La lista 15 la de Jorge Valle, heredada de su padre, el presidente Luis Valleverri. La lista 14, la lista del día. La conservadora, ¿no es cierto? Conservadora,
la lista de Gestido, de Jorge Pacheco Areco, Y César Valle. de César Valle, de los hijos uno de los hijos del viejo Valle. Comunista Chapaquín se le decía a los de la 14. Comunista Chapaquín a los de la 15. Sí. Chao. Pero es un hecho, cuando uno recorre la hemeroteca, es incontrastable. Los medios de izquierda, ninguno, sin ningún fundamento, salvo especulaciones. No, porque si había un amigo que había sido amigo de él, que trabajó en la mesa de cambios del cambista fulano de tal, y luego terminó en el Banco República, ese tipo le tiene que haber dado la información, entonces ahí empezaron a comprar dólares y se beneficiaron. Es como lo de Gonzalo Mujica y Fiscal Pacheco, dijo que tal vez, que no sé cuánto, pero ninguna prueba, ningún elemento sólido. Y el individuo Julio Herrera Vargas, el que dio las conferencias para cuestionar a Pacheco, hoy haría la envidia, y dio una conferencia en el Paraninfo de la universidad, yo no me acuerdo, no lo voy a mirar porque no me acuerdo dónde lo puse. En total era esto, de ancho, lo que leí. Y una librería de Estar Narvaja, que no es editorial, vio el negocio y editó un librillo. Vendió 10.000 ejemplares en una semana. Entonces hay que dejar de escribir y dar conferencias en el Paraninfo. Si yo les cuento que Raúl, bueno, es el autor de muchos libros, algunos en solitario, otros en compañía, ¿verdad? Mauricio Rodríguez, que ha estado acá con nosotros, ¿no? El querido Mauricio. Bueno, pero a ver, cito como fuente la propia Fin de Siglo, la editorial, que señala que en el 2008 compiló el libro Reforma al Sistema Penal y Carcelario en Uruguay. En el año 2009 publicó junto a Mauricio Rodríguez el libro de entrevistas Viejos son los trapos. Con Fin de Siglo publicó Criminales en el año 2011, Asesinos y Compañía en el 2012, Vidas bien vividas en el mismo año, también con Mauricio, Mercedes Pinto, Indómita y Seductora, una guerrera con Valle, Brum y la masonería en el 2013, Las caras del mal en el año 2014, Anchorena, la leyenda del patricio aventurero, esto en el 2015. Hace 2 años, recuerdo que estuviste por esa razón aquí en este ciclo, FIFA y la trama secreta de la mafia, y como dijimos, desde el año, desde el año 2008 vive en Valencia la mayor parte del tiempo, y cada tanto baja al sur. Si yo trazara una línea entre todas las cosas sobre las que has investigado y escrito, ¿vos ves un trillo? ¿Ves un camino? ¿Un sendero? ¿O sos un tanto aleatorio en las ganas de...? Cuando yo me mudé a España, no quiero pensar en lo que pagué por el contenedor de las cosas que me llevé, y me llevé una cosa así como esta, de expedientes penales de la justicia penal. Recordemos que nuestro invitado es el periodista que ¿cuánto hace en búsqueda ya que estás escribiendo? En búsqueda del 91. Desde el año 91 escribe semanalmente, no sé si alguna vez dejaste de hacerlo. No, nunca. Una columna precisamente de temas vinculados judiciales, jurídico, político, social. Eso es, ¿verdad? Entonces, como me llevé esos expedientes, los elegí antes, que van desde el asesinato de Nibia Zabalzagaray, pasando por algunos secuestros dramáticos, por un homicidio terrible en la estancia de la teoría en Rosario, los tenía a mano. Ese es el Criminales, ¿no? No me acuerdo. Sí, Criminales o Asesinos. No, Asesinos y Compañía. Entonces los tenía a mano, entonces no tenía que transitar demasiado. Transité diferente con la FIFA, porque Pozo, que me obligó, gasté más plata yendo a Washington y a la sede de la FIFA, En Zurich. En Zurich, que lo podré juntar en 10 años, pero bueno, pues me saqué las ganas. Y el infidente se me ocurrió, como les decía antes, para contar la historia del periodista,
de esta historia, de esta primicia que para mí es la más grande de la historia del periodismo uruguayo, que luego se desvió. Y si alguien te reprocha, mira, y si alguien te agradece, gracias Raúl, porque echás luz sobre algo, sobre lo que había opacidad, ¿no? Suponete que yo fuera ballista, que fuera simpatizante de Jorge Valle, o de Bordaberry, Sí. o de Amorín Valle. Sí, o sí. Si sale este libro, a los 10 minutos estoy gritando: ustedes son unos infames, durante 50 años le mintieron a la ciudadanía de que Jorge Valle... Nadie dijo nada. El único que dijo fue el hijo del infidente que mandó una carta a búsqueda la semana pasada. Pero desde el otro lugar, ¿no? Casi desde la Bueno, ofensa, diga digamos. que el yo, enojo. que mi papá era bueno, que yo no sé qué, cómo le van a acusar, que yo le contesté hoy. Pero nadie. Porque en este país están todos en la chiquita. Todos en la chiquita. Que si queda libertad de León, que si no queda libertad de León. Y si alguien te lo reprocha, así como dijiste, che, ¿cómo nadie lo hizo antes? Lo hiciste. Entonces viene alguien y te dice, bien Ronzoni, pero ¿sabe qué? Lo hubiera hecho cuando Valle estaba vivo. No tenía los datos, no tenía los elementos para No, decirlo. de gusto lo digo, No. para descartar cualquier hipótesis que pueda sugerir o pensar que este libro es publicado una vez que Claro, el que murió. expresidente Que murió. Claro. Sí. El propio Valle podía desmentirlo, ¿no? ¿Te parece? Si estuviera vivo. Yo pienso que te lo hubiera agradecido, pero también lo hubiera quitado un poco, ¿no? Tampoco. Yo a la presentación invité a la esposa, porque creo que correspondía que estuviera, y a 2 o 3 dirigentes políticos colorados de fuste, porque me pareció que era interesante que se enteraran en el momento. No fue nadie. Hay una cosa que nunca he entendido de este asunto. Hablaste del periodista que con sagacidad, algo de fortuna, ¿no? Sí. Pero en definitiva con un tesón encomiable, Trabajo. consigue la que para vos es la primicia más importante de la historia del periodismo uruguayo. Cuando se arma una bola de nieve equivocada, Sí. a propósito del responsable, ¿por qué no salió a decir no cuál es su fuente? ¿Quién? El periodista. Porque el periodista fue citado a la comisión investigadora del Senado a declarar sobre esto, un idiota, porque no tenía obligación de ir, y hubiera sido más lógico que se quedara en su casa para mantener la reserva de la fuente, y le preguntaron, ¿usted cómo tuvo la información? Bueno, un día yo venía caminando por Sarandí, me encontré con un muchacho que me dijo que iba a haber una devaluación, y después otro se encontró con un comerciante, y el comerciante le dijo que absolutamente absurda. Cualquiera. Entonces le dicen los senadores, creo que Ferreira Donate, le dice, pero perdón, ustedes en el diario, en la página 3, dicen que fueron altas fuentes políticas. Y Astesiano y el director del diario, que era César Aguiar, le dice, fue una licencia poética. Sí, es cierto. Entonces digo, no podían decirlo, porque en el juzgado también negaron revelar la fuente. Tanto, que... Pero para Raúl, no te olvides de esto que vas a Sí. decir. Tanto, ¿no? Pero yo estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo que el periodista revele la fuente, que se sabe que Sí. tiene derecho a mantenerla. Pero podés decir, mirá, se la está ligando uno que no corresponde. Bueno, pero lo que pasa es que ese uno podía ser el informante directo, o no. También podía ser yo, que fuera gobernante, me dieran el dato de la evaluación, yo se la comento a Valle, y Valle se la comenta a sus amigos. No necesariamente, eso no descarta que Valle no hubiera tenido nada que ver. ¿Me seguiste? No? Sí, insisto, que quizás se pudo haber blanqueado un poco el asunto. Probablemente, pero la cuestión era mantener el secreto profesional. Ese era el objetivo de los periodistas de BP Color. Queda uno solo vivo de los jerarcas de BP Color, que tiene 83, 84 años. Recordanos, BP Color... BP Color se llama BP porque fue el heredero del bien público. Claro. El diario católico fundado por Zorrilla San Martín. BP Color se hizo con dinero de la Iglesia Católica. Pusieron dinero para el diario, tanto que construyeron un edificio especial para el diario, que si ustedes hacen un poquito de memoria así, en la calle San José, entre Cuarén y el otro día me corrigieron, no es Cuarén, es el Mar Michelini, y Paraguay, hay un edificio que hoy es una sede del Ministerio de Educación y Cultura de exposiciones. Ese era BP Color. Construyeron un edificio para el diario. Sí, tenía mucho dinero. Pero duró 4 años, ¿eh? Se liquidó.
Es donde está la Dirección de Cultura del Ministerio. ¿Está ahí? Sí, Ah, sí, ¿sí? sí, es la Dirección de Cultura. Ah. Está ahí. Que además, es verdad, tiene sala de exposiciones. Sí, abajo. Sí, abajo y también... Sí. Sí, abajo. Sí, sí. Y hay también un mínimo auditorio. Ahí estaba, ahí abajo, en el fondo, trabajaban los talleres del color, Pero- de los cuales uno de los líderes del sindicato era Modio Pérez. Ajá. Lo interesante que es un diario, porque han cambiado mucho, puedo decir 50 años, han cambiado mucho las cosas. El primer diario independiente en la historia. A eso quería llegar. Sí, claro, Porque los claro. diarios recordarán, y si no, los más jóvenes lo sabrán, que los diarios nacían muy fuertemente vinculados ya no solo a los partidos, a los sectores. Claro, sobre todo eso se notaba en la izquierda, ¿no? Donde vos tenías Época, que era del Partido Socialista, El Sol, que era del Partido Socialista, El Popular, que era del Partido Comunista, y no había muchas, que no recuerdo otras que se diversificaran en sector. Después tenías El Día y La Mañana y Ceusa, y El Diario, que eran colorados, de sectores diferentes. Tenías El País y El Plata, que eran blancos. El Plata vespertino, El País matutino. ¿Perdón? Acción. Y Acción, que era quincista. ¿Cuál? El debate, sí, claro. El debate era realista. Sí, sí, ahí frente a la plaza, ¿no? Frente a la plaza. Que después es muy gracioso porque el debate, con el paso de los años, el transcurso de los años, pasó a ser vocero de parte del Frente, con dinero que traían de Buenos Aires de la venta de las libras de Mailos. Y yo trabajé en el debate y esperábamos ansioso el día de la llegada del vapor de la carrera para cobrar. ¿Estamos hablando de qué años? 71, 72, 73, Ujú. antes del golpe, ¿no? A propósito de tu peripecia periodística, ¿se puede decir que vos dejaste la vocación, si es que alguna no tuviste, del derecho y de la abogacía por el periodismo? Sí, sí, claro, sin duda. Y no pudiste No me interesaba. acompañar. En esto hay que trabajar a full. Si no trabajas a full, está liquidado. Yo tengo la suerte de haber trabajado a full y por eso cobro el tope jubilatorio. Pero a ver, jubilación que cobras allá, ¿no? Allá sí. Y que, teniendo en cuenta... Y que me rinde más que que te acá. rinde más por lo que acabas de decir. A propósito, ¿no nos contaste por qué estás allá? ¿Por qué estoy allá? Porque me salía carísimo. Mi hija se fue en la crisis del 2002, una valiente, que yo creo que merece una novelita. Pero tenía 3 hijos, el más pequeño de menos de 1 año. Se marcó en un avión, se fue, no aguantó más, se fue con el marido sin trabajo. Sin nada ninguno de los dos. Acá estaban... Estaban los dos sin trabajo. Vivían en mi casa. Y yo ¿Alguien en Valencia conocerían algún contacto? tenían ¿Alguna? un conocido, pues se fueron a Valencia por el clima, pues es un clima muy benigno, rara vez llueve, las temperaturas más frías son 8 o 10 días en invierno de 5, 6 grados, 4 grados. El resto del año es un clima muy benigno, está sobre el Mediterráneo, tiene una playa maravillosa, tiene espectáculo de lo que pida, ¿viste? Sobre todo del mundo de la lírica, tiene óperas y conciertos extraordinarios. Y yo tenía a mi hijo que se había recibido de médico, se había ido antes a Inglaterra porque tenía pasión por Inglaterra, esas cosas que tienen los chiquilines, no sé si los que tienen hijos, que hay gente que sueña con la India, otros que sueñan con Perú. Y Jennifer López. se fue a trabajar de mozo a Inglaterra y mientras trabajaba de mozo hacía un posgrado en psiquiatría hasta que lo terminó y entró en un hospital. Entonces a mí me salía carísimo ir a visitarlo desde acá. Claro, ver al chiquilín era... Entonces digo, me jubilo y me voy. Pero como dice un amigo, vos vivís en España pero tenés la cabeza en Uruguay. Bueno, de hecho, el que haga las columnas semanalmente te obliga sí, a estar... Sí, a conectarme, a hablar y pedir datos. Sí, constantemente, sí, ¿no? Es así. Me gustaría, porque acá hay gente que le gusta mucho, ni hablar, leer, estoy seguro, y también hay gente que incursiona, también estoy seguro, en la escritura. Y me pareció interesante esa nota de color que diste a propósito de esos avisos fúnebres, y ahí viste como una hilacha para contar una historia. Seguí la hilacha. Ah, la seguiste. Sí. Porque resulta que en los años... Vamos a conocer el bomboncito. No, el bomboncito no, vamos a conocer el esqueleto de la novela. En el año
93, 94, una mujer denuncia en un juzgado penal que la habían intentado robar en la calle. Debían ser los primeros robos en la calle de la época. El juez que la atiende, que estaba distanciado de su esposa, empieza a salir con esta mujer. Deja a la esposa y se van a vivir juntos. Le hago brevísimo. Ya la cartera le importó, el robo le Se importó. lo cuento brevísimo. El juez seguía yendo a su casa, que vivía en el barrio de La Comercial, a ver a su niño, y a veces, como se levantaba muy temprano, era en verano, se acostaba a dormir la siesta en su casa, en la antigua casa matrimonial. Entonces, una tarde la esposa va a la ferretería de la esquina, compra tiner, y mientras él dormía, le vacía un bol de tiner y lo prende fuego. Obviamente no murió incendiado porque tuvo el tino de correr hacia la ducha, pero murió porque se le quemaron las vías respiratorias. En consecuencia, Alguien insinuó por ahí, dijo bajito, ¿eso fue verdad? sí, es absolutamente cierto. Pero no termina ahí. Esta señora, la amante del juez, pierde la estabilidad emocional y psíquica. Y un contador, que fue auditor del Banco Pan de Azúcar, y su esposa, auditor de afuera, auditor del Poder Judicial, no era empleado del Banco Pan de Azúcar, y su esposa, que era funcionaria de un cargo de alta responsabilidad en un organismo del sistema judicial, le afanaron todo lo que tenía la mujer, porque la protegieron, porque estás mal, venite a casa, que estás portando, mira cómo estás. Entonces le afanaron todo. La madre de la mujer empezó a darse cuenta, hace la denuncia, detienen al contador de su esposa y mandan presos al contador de su esposa. O sea, hay alimento como para escribir una novelita. Yo te diría, transcribí la historia y ya está, ¿no? Sí. Es brutal, Sí, ¿no? lo que pasa es que si transcribís la historia tenés que dar los nombres. No, pero quiero decir, qué brutal esto que a veces incluso... Que no sé si no dar los nombres, yo creo que... No veo por qué no. A veces la realidad supera la ficción. Siempre. Siempre la realidad supera la ficción. Es más, escribís eso tal cual y te dices, qué exagerado, Ah, escritor, qué retorcido. Estaba mamado. Sí. ¿Qué droga estás consumiendo? Sí, ¿viste, seguro, no? seguro. Y sin embargo está arriba de los hechos, ¿no? Están en los expedientes. Sí, claro. Mira, alguien dice, yo igual que su hija me tuve que ir en 2002 con mi familia. Jorge Valle me llamó traidor por eso. ¿Qué opinas sobre eso? Pregunta Tabaré. No sé. Porque yo creo que lo de traidor es una explosión política de Jorge Valle. No hay nadie que se vaya buscando un bienestar mejor que pueda ser considerado un traidor. Yo creo que en ese caso el traidor era Jorge Valle, traidor a los principios humanitarios. Que no generó él, digamos, cuando obliga a que los ciudadanos abandonen su país, digamos. Y en el 2002 lo que pasa es que Jorge estaba en ese momento en una pelea feroz por recuperar el país. Una pelea que la termina ganando. Que la ganó, para sí, decirlo, que la ¿no? ganó, que la ganó. Porque Sí, hay que contar todo, ¿no? Sí, que la ganó. Y que el país se salvó gracias a las relaciones internacionales de Jorge Valle, que pidió un préstamo puente a Estados Unidos, y si no estábamos liquidados. Nunca No, lo yo hablamos. creo que estamos liquidados igual, pero... También yo creo, Raúl y queridos amigos, que también el sistema político estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, Todo el sin sistema duda, político, sin duda. ¿verdad? Lo que pasa es que necesitaban salvarse todos. Ahora sálvese quien puede y todo vale. Porque saben muchos que no van a ser reelectos. Y otros hacen ruido. Estás escéptico. No, yo creo que este país no es viable. No es que esté escéptico. Estoy convencido que no es viable. No lo salva nadie, ningún partido, ni ningún gobernante, ni ningún presidente. No hay fuentes de producción. Cada día las cosas se destruyen más. Para recuperar todo necesitaríamos 50 años. Puede ser. La única solución es que nos convirtamos en una provincia de Holanda, de Grecia o de Suecia. También. No, porque ahora con el Brexit se complica. Tendremos que aprender otras lenguas, ¿no? La provincia de alguien en español, por lo menos, para seguir hablando lo mismo. Yo soy muy escéptico, sí. ¿Y tu hija cómo está allá? Muy bien. Muy bien. Tiene una tintorería Ah, mira. que la pelea.
el marido trabaja en una empresa inglesa como distribuidor de un producto, vende las máquinas estas que hacen esto en los alimentos y las bebidas. El código de barras y la fecha de caducidad y la fecha de envasado de alimentos y bebidas. Y mis nietos, uno estudia en la Universidad Gastronomía, y no vino el sándwich. Gastronomía. No traiga porque tiene olor a humedad. Sí, la del medio estudia farmacia en la universidad y el menor tiene 16, está terminando secundario. Y mi hijo está de subdirector de un hospital en Escocia, un hospital psiquiátrico. ¿Y vos estás en pareja ya? Sí, estoy casado. Sí. Tu esposa es la mamá de... La mamá de los niños para su fortuna y la mía. Bien. No, la pregunta corresponde, ¿no? Porque no siempre... Sin ninguna duda. Las cosas se mueven. Sin ninguna Más duda. bien que lucís como una excepción. Sí, sin duda. ¿Y tu mujer cómo se...? No sé. Mi mujer es una bacana. Yo cocino, voy al supermercado, paso la aspiradora, recojo la ropa del tendedero, cocino para mi nieto el menor que viene 3 veces por semana a almorzar y ella lee 1,5 libros por semana. Bueno. Es una bacana. Una bacana. Bueno, digamos que reivindicaciones de género no tiene que hacer ninguna ella, ¿no? Tanto que te juro, no tengo espacio. Yo leo mucho en ebook. No tengo espacio para libros. Cada tanto agarro una caja y me lo lleno de libros y los regalo. Voy a la biblioteca municipal y los regalo. Es una máquina de leer. Me quedé pensando en algo y ya estamos casi Perdón, final. tengo una máquina de leer lo de los otros. De mi libro no leo ninguno. Vamos a ser honestos. ¿Viene contigo estos días que vos venís, por ejemplo? No, es muy caro. No, muy caro. Yo vengo perdiendo plata siempre. ¿Ah, sí? Sí, claro. Si la gente supongo que sabe cuánto gana un autor por la venta de cada libro. El 10%. En este caso, entonces, En este caso son 33 pesos. compren el libro para que tenga 33 pesos. $1. 33 pesos que los voy a cobrar, los derechos de autor los voy a cobrar a lo largo entre 2008 y parte del 2009. Porque te empiezan a liquidar a los 60 días. ¿Qué estás buscando? ¿Cuántos ejemplares tiraron? Ah, vamos a buscar cuántos ejemplares. A ver si los vendemos todos. No, ya salió la segunda edición. Segunda edición. O sea que de la primera, ¿cuántas se vendieron? No lo encuentro. No Acá. le puso, qué delincuente. No, tiene que estar, sí. No, no está, no. Pará, que tiene que estar, sí, es un... Primera edición, abril 2018. No, ¿Viste? acá no dice cuántos, es cierto. Pero 500 habrán sido. No, 2000. 2000. 2000 me dijo. 2000 ya están vendidos. Bueno, casi, sí, supongo. Bueno, sí, o hay una las segunda edición. vende, sí. Por ahí, 2000 son $2000. Un poquito más. A 33 pesos. Y el dólar ya hoy está a 30. Pasaje 1200. La comida promedio de... Vamos, ¿cuántos somos? Vamos a invitarlo a comer de aquí a que se... para que le cierren los números. Le paso el número del celular. Claro, hacemos una, mira. Sí, y ahora, mirá. Yo aprovecho el desayuno americano del hotel. Hoy me comí 3 medialunas, 2 pan con grasa, una galleta dulce, una banana, revuelto de huevo y 2 cafés con leche. No almorcé. No, bueno. Ni falta que hace. Mira vos, buena respuesta implícita a la pregunta que te voy a hacer. Cuando venís a un hotel, entonces... Esta vez sí porque hice un canje con búsqueda. Ah, bien. Sí. En eso búsqueda te auxilia un poquitín. Sí, me consigue los canjes, Claro. Lo pago con trabajo. Ah, no es que te... Me facilita los canjes, me los adelanta, muy buen precio. pero la columna Y yo después... claro, los cobro, claro. Lo puedes pagar con... Pago con los columnas, claro. Bien, muy bien. Que Bueno, está bien, porque es una empresa, no es un... ¿Y la canasta la ves allá? Mirá, Esa te la vas a... Esa es tuya. Esa canasta me sale $50, 50 euros. Bueno. Te voy a explicar por qué. Porque tengo que Bueno, comprar, si vas a desmerecer los regalos... tengo que comprar una malista, una valija para ponerla. Bueno,
no sé, a mucha gente que tiene problemas, muchos autores se le han regalado a quien conduce este ciclo. ¿No es mala idea? ¿No es mala idea? ¿Y cuándo te vas? Me voy el lunes. Bueno, te puedo dar de comer 3 días, ¿no? Te puedo organizar 3 Tu días. mujer me ofreció eso. Bien, bien, ahí está. Un lujo personal. Bueno, sí, ya lo sé. Seguí con ella, ¿no? Sí, no, No, yo qué sé. Uno nunca sabe. No, pero estuvo con ella hasta una semana por una nota. En el final entonces, llegás ahora a Valencia y ¿sobre qué te pones a escribir? Sobre nada. No, pará, la columna la tenés que escribir. Primero tengo que adelgazar 14 kilos. Para adelgazar 14 kilos... Bueno, si vamos a hablar de cosas que me competen... Sí, sí. Le decía a él la envidia que me dio Sergio Puglia el otro día. Rejuveneció. No, porque estabas acostumbrado a verlo antes. Qué divina, y es demasiado flaco. No, está bárbaro, está bárbaro. Se achicó el estómago. Se achicó el estómago. Nunca pensé que escritores a mano tomaran este rumbo, pero igual me gusta, ¿Por qué no? me gusta. No, me gusta. Si esto es una vida coloquial. Claro, no, me gusta. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pero para terminar, la novela entonces esta... Perdón. A mi señora le quiero aclarar que lo de la comida y cosas era una broma, porque recién me acabo de dar cuenta que lo va a estar grabado en video. Entonces quiero aclarar que era una broma. Era una broma, mi amor. Bueno, entonces, tu próximo objeto... Ahora quiero una novela. Que probablemente la base sea esa. Pero mirá que te voy a decir que ya otras veces, acá mismo, Dije hiciste que- una novela y hay algo que me parece que al periodista Sí, es verdad. lo tironea, el asunto Sí, de la sí. investigación, ¿verdad? Pero el desgaste es muy grande, conseguir datos y fuentes desde allá es muy grande. Sobre todo yo que no uso WhatsApp, ni uso Skype, ni uso Facebook. Claro. Me manejo por teléfono, de línea o por mail. No quiero que me llamen por teléfono, me molesta horriblemente. En el final te digo una cosa que presumo, porque no conozco. Dijiste muchas bondades del lugar en el que vivís y eso a mí me pone contento porque... La seguridad, me olvidé. No, quiero decir, la gente tiene que vivir en donde se sienta bien y cómoda, ¿no? Y mucho más, porque cada vez estoy convencido que somos hijos del planeta, más que de países y naciones, ¿no? Es verdad. Sin embargo, hay algo que dijiste al pasar que yo todavía le juego una fichita a Uruguay. Tú dijiste, yo llego allá y es muy difícil que un valenciano me abra su casa, Sí. su hogar, me invite a cenar y tenga interés en hacer migas conmigo, ¿no? Yo creo que si viene un valenciano acá, yo siento que lo invitamos a comer, Sin ninguna duda. lo llevamos a un asado, acompañame a ver a Claro. Liverpool. Sí. Y eso juega a favor nuestro. No sé, son culturas diferentes. Bueno, Digo, no sé, por eso digo, yo no sé si juega a favor nuestro. y yo creo que sí, estar abierto al otro un poquitito, ¿no? Concédeme esa. Tenés razón. Tenés razón. Pensalo al revés. Una gran verdad. Bien, vamos arriba. Café de verdad. Señores, gracias porque a mí me hace bien verte y me hace bien ver la mirada que tenés y encima con semejantes aportes Muchas gracias. que la verdad no tiene que estar en función de lo que yo pienso. Por supuesto. La verdad es lo que tenemos que defender. Y si la verdad sí sirve como un viento que mueva mis alas hacia donde yo quiero ir, bienvenida. Y si viene con un viento que frena mi barco, será entonces que yo tendré que pensar si el rumbo es el adecuado. Eso es un memorioso y mucho mejor lector que yo. Alguien dijo, discrepo contigo profundamente, pero voy a defender hasta la muerte lo que pensás. ¿Qué te parece? Para que lo puedas decir. Exactamente. Se trata de eso. El día que entendamos eso, me parece que todos vamos a estar un poquito más en paz con nosotros y con el otro. Y en definitiva, con la democracia, con la república. Yo estoy convencido de eso. Claro. Raúl Ronzoni, gracias por el tiempo y feliz viaje. Gracias a ustedes. Gracias a todos.